Hola hermanos, muy buenas noches, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga a todos. Estamos aquí esta noche en familia, mi esposa Jessie, nuestra pequeña hijita Haris, y queremos celebrar el culto con ustedes para que también nos sintamos en familia. Quiero invitarles para que inclinemos nuestros rostros. Lo primero que vamos a hacer es vamos a orar. Después de la oración vamos a entonar dos himnos, así que es importante que tengan a la mano sus himnarios y también sus Biblias, porque esta noche las vamos a utilizar bastante. El tema es el tema número 4 de la serie Viendo al Invisible, que tiene que ver con la vida de Noé. Entonces, vamos a orar. Así como estamos, vamos inclinando nuestros rostros, les invitamos para orar. Señor nuestro Dios, qué gozo y alegría es reunirnos en familia para estar en comunión contigo. Queremos rogar que tú bendigas a cada familia de tu Santa Iglesia, a nuestros hermanos, hermanas, y al celebrar este culto, tu Santo Espíritu nos acompañe, tu presencia esté con nosotros y tus ángeles nos cuiden. Ayúdanos a reflexionar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar juntos el primer himno. El primer himno es el número 6, que se titula Hosana. Todos lo sabemos ya, es un himno muy bonito, además que muy conocido, y vamos a invitar para que todos lo entonemos juntos. Aquí lo vamos a tener y vamos a cantar entonces todos juntos el himno que se llama Hosana. Hosana, Hosana, el cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor por la eternidad. Alza pues himnos de voz, que es grato a nuestro Dios. A Él brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Amén. Qué bendición, qué bonito se escucha que los hijos de Dios entonemos alabanzas. Vamos con el segundo himno. Este segundo himno es uno de los más bonitos que tiene el himnario. Todos son bonitos, ¿no? Pero vamos a cantar el número 414, que se titula Oh buen maestro, despierta. Vamos a cantar juntos a nuestro Señor. Oh buen maestro, despierta. Oh buen maestro, despierta, derrumbe la tempestad. La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Callas, callas, calmadas y las del medio mar, las luchas de la nada hace cesar, y así la barquilla toma el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, haya paz. Despavorido maestro, te busco con ansiedad, mi alma angustiada se abate al
arrecia la tempestad, hasta el pecado atormentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, hagas más. Calmas las iras del mar, las luchas del alma las hacen cesar, y así la vaquilla al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No piense cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, haya paz. No la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Mismo todo en nuestra calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, abrazas. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No quieres que cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, haya paz. Amén. Amén. Qué bonito este himno que acabamos de entonar. Bueno, pues aquí fue el momento especial de entonar alabanzas a nuestro Dios en familia. Ahora me voy a quedar solito para iniciar juntos el estudio de esta noche, pero antes de que mi esposa y mi hija se pongan ahí frente, quisiéramos también orar para pedirle al Señor que Él nos conduzca en el estudio de esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque la barca donde tú estás no se podrá hundir. Y tu iglesia es esta barca. Por favor, bendice a cada familia. Bendito Padre, que tu amor, que tu cuidado rodeen a cada uno de tus amados hijos. Ven con nosotros esta noche, vamos a estudiar tu santa palabra. Invocamos tu presencia en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos, me van a ver desde otro lugar. Nosotros aquí vamos a abrir la palabra del Señor juntos. ¿Les parece bien? Nosotros hemos titulado el tema de esta noche, pues como ya lo sabemos, vamos a ver acerca, ahí está bien, sí, acerca de el tema número 4, que se llama de la serie Viendo al Invisible. Así que el tema número 4 de esta noche tiene que ver con la vida de un personaje llamado Noé. Y hemos titulado el tema de hoy, Por la fe, Noé. Quiero invitarles, sean tan amables de ir conmigo en sus Biblias. Algunos de los textos van a aparecer en la pantalla, pero otros, sin embargo, será necesario buscarlos aquí juntos en la palabra de Dios. Entonces, vamos juntos al libro de Hebreos, en el capítulo número 11, como lo hemos hecho durante esta serie de temas. Hebreos, capítulo número 11, y vamos a leer juntos el versículo número 7. Hebreos, capítulo 11, versículo número 7, y aquí lo tenemos en la pantalla. Dice la palabra del Señor, ya espero que todos lo tengamos a la vista. Dice aquí la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca
en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Noé. Muy bien, apreciados hermanos, la fe de Noé. Esta noche vamos a estudiar juntos un poquito más acerca de esa fe que movió a este personaje a obedecer a Dios. Y como lo acabamos de leer, hay algunas características en este texto que leímos. La primera de ellas que por la fe, cuando a Noé se le advierte de cosas que aún no se veían, ¿cuáles son las cosas que no se veían? Por supuesto el diluvio. Pues dice la palabra de Dios que entonces él, con temor, con reverencia a Dios, preparó el arca en que su casa se salvase. Esa es una parte que llama la atención, pero también llama la atención lo siguiente, y dice aquí, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia. Bueno, esta noche vamos a ver algunas de estas frases que nos habla Hebreos capítulo 11, versículo 7. Recuerden que Hebreos 11 es la base para toda la serie de temas que vamos a estar desarrollando juntos. Vamos entonces juntos a lo que estábamos estudiando y quiero llevarles a un versículo que está en la Biblia, pero antes mostrarles el bosquejo de lo que vamos a estudiar juntos esta noche. Lo primero que vamos a ver es el anuncio de Dios. En primer lugar, Dios anuncia algo. En segundo lugar, vamos a ver cómo Noé se prepara porque Dios le anunció el diluvio. Noé se prepara y al menos hay dos maneras en las cuales Noé se está preparando. Número uno, predicando. Y número dos, construyendo el arca, como lo acabamos de leer hace un momento. Y en tercer lugar, vamos a ver el cumplimiento de eso que se ha anunciado. Esto es lo que vamos a analizar juntos durante esta noche. Quiero mostrarles un versículo que está en Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto, por supuesto, incluía el diluvio. Voy a invitarles para ir entonces a la historia del diluvio. Es muy interesante. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis. Sean tan amables de abrir sus Biblias conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo número 6. Génesis, capítulo número 6. Quiero leer con ustedes lo que está a partir del versículo 5, 6 y 7. Génesis, capítulo número 6, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Dice el versículo número 5. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Noten la intención de Dios. Dios ve la maldad y entonces ahora tiene un plan. Pero hay un texto que leímos hace un momento que especialmente es el versículo número 6. Dice aquí, Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, el arrepentimiento de Dios, quiero que lo entendamos juntos esta noche. La palabra para que corresponde a la frase se arrepintió, la palabra arrepentirse, en hebreo se lee como nakham, pero esta palabra en hebreo tiene que ver con suspirar y compadecerse al mismo tiempo. Suspirar y compadecerse de alguien con la intención de consolarlo y mostrarle su misericordia. Entonces, cuando leemos que Dios se arrepintió, más bien suspiró, también se compadeció de los seres humanos y quería consolarlos y mostrarles su misericordia. El arrepentimiento de Dios no era que estaba confuso en su mente por haber hecho al hombre. Más bien, el arrepentimiento de Dios consistía en decir,
¿cómo puedo ayudar para que la maldad no siga aumentando? Entonces, cuando leemos que Jehová se arrepintió, más bien suspiró, volvemos a repetir, se compadeció del ser humano y quería consolarlo y mostrarle su misericordia. ¿Cuál es la razón por la cual los seres humanos avanzaron en una maldad tan grande que Dios tuvo la necesidad de tomar decisiones? Miren, en el mismo libro de Génesis que estamos estudiando, ahí en el capítulo número 6, pero los versículos que están a partir del versículo número 1, dice la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, recuerden que esto nos traslada un poquito al momento de Adán, Eva, Caín, Set, Abel no, porque Abel murió en manos de Caín, pero los hombres comenzaban a multiplicarse. En el tema pasado nosotros vimos cómo los hijos de los hombres más bien pertenecen a la línea de Caín y los hijos de Dios pertenecen a la línea de Set. Toda la descendencia de Caín fue una descendencia mala, con pensamientos malos. Trataban de alejarse de Dios. Muchos incluso se olvidaron del verdadero día de reposo. Por otro lado, los hijos de Dios, los descendientes de Set, ellos sí seguían guardando la ley del Señor, amaban a Dios y guardaban el día sábado. Entonces en la Biblia, ya en el capítulo 6 de Génesis, los hijos de los hombres corresponden a todo el linaje descendiente de Caín, y los hijos de Dios pertenecen a todo linaje que viene a través de la línea de Set. Entonces dice el versículo 2, viendo los hijos de Dios, es decir, los que descendían de Set, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y entonces, inmediatamente viene el versículo número 5, donde Dios ve la maldad de todos los seres humanos y su corazón continuamente hacia el mal. Entonces, en el primer punto donde Dios da un anuncio, Dios tiene un anuncio. ¿Cuál es el anuncio de Dios? Bueno, este anuncio del Señor lo encontramos en Génesis, en el capítulo número 6, pero ahora quisiéramos leer el versículo número Génesis 6, versículo número 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Recuerden, estamos tratando de hilar toda la historia bíblica con lo que nos enseña el libro de Hebreos para que nuestra fe esté más afianzada a nuestro Señor. Génesis, el capítulo número 6, pero versículo 17 y versículo 18. La palabra del Señor dice lo siguiente, ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Y he aquí que traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí evidentemente nos damos cuenta del anuncio de Dios hacia Noé en sus propósitos. ¿Recuerdan el libro de Amós? No hará nada Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y en el libro de Génesis estamos viendo la intención de Dios, en primer lugar, de hacer un diluvio, dado que la maldad ha aumentado. Y en el capítulo 6, versículos 17 y 18, es el momento cuando Dios revela ese plan hacia aquel varón que fue justo en su generación, llamado Noé. En el versículo 18 que leímos, Dios le dice que estableceré mi pacto contigo. Y en el arca que se planeaba realizar entrarían Noé, sus hijos, la esposa de Noé y sus nueras. Cada hijo ya se había casado. Muy bien, hasta aquí entonces este es el anuncio de Dios. Sin embargo, apreciada familia, el anuncio de Dios provoca en Noé una preparación.
Y entonces vemos que Noé comienza a prepararse. Dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que Dios le mandó a Noé para que hiciera? Bueno, nosotros leemos en el mismo capítulo 6, pero los versículos, a partir del versículo número 14, la orden que Dios le da a Noé, y la orden es la siguiente: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y entonces la palabra del Señor dice, en el versículo que leímos hace un momento, en Génesis 6:22, que Noé hizo conforme Dios todo lo que Dios le había ordenado. En primer lugar, Noé obedeció. Quiere decir que Noé comenzó a construir el arca. Ahora, quiero narrarles algo. Esto que les voy a mencionar, yo lo leí en el libro que se titula Patriarcas y Profetas, pero quiero pues decírselo, parafrasear lo que yo leí, porque es muy extenso el capítulo. Las personas antes del diluvio tenían una mente un tanto depravada. En primer lugar, habían construido grandes mansiones porque había muchos minerales, madera, piedras preciosas que la tierra daba por naturaleza. La gente había construido prácticamente mansiones, se había deleitado en todas ellas. Había jardines muy hermosos que se levantaban de manera natural o que ellos mismos construían, y en medio de esos jardines habían puesto imágenes hechas por ellos mismos con el propósito de adorarlas. La gente antes del diluvio constantemente hacía obras arquitectónicas y las personas aplaudían el talento de las personas, alabando y adorando a las criaturas antes que al Creador. La idolatría de los antediluvianos fue sobremanera grande, de tal manera que Dios, al ver esta humanidad, se compadeció, suspiró. ¿Recuerdan el término? Se arrepintió, suspiró, se compadeció y quería tener un plan para frenar la maldad y que las generaciones futuras no se olvidaran del Dios Todopoderoso. Así estaba la maldad antes del diluvio. Las personas comenzaron en sus propósitos y planes a olvidarse de Dios. Las mentes de los antediluvianos se desequilibraron y comenzaron a hacer actos inmorales. Pero la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11 y versículo 7, que fue el texto que leímos al principio, y quiero volver a leérselos, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé obedeció. Ahora, la palabra o la frase que dice que por esa fe condenó al mundo tiene que ver, pues, con la vida de Noé. Noé comenzó a predicar. La predicación de Noé enfrentó al mundo donde él vivía ante una realidad. Lo enfrentó ante una decisión. Noé predicó la verdad que él recibió de parte de Dios. ¿Cuál era esta verdad? Que por el aumento de la maldad vendría un diluvio que acabaría con todo ser viviente alrededor de toda la tierra. Sin embargo, había un pacto de parte de Dios con Noé y con aquellos que quisieran salvarse. Por supuesto que la gente en ese entonces pensaba que Noé estaba loco, pensaron que Noé se estaba obsesionando demasiado con Dios y no le hicieron caso. ¿Saben lo que decían? Que no era posible que la tierra fuera destruida con agua. Apreciada familia, hermanos y hermanas, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿será que en estos días Dios ha hablado a su pueblo a través de su santa palabra?
¿Cuántas veces hemos tomado decisiones? ¿Será que esas decisiones que hemos tomado alaban y glorifican el nombre de Dios? Noé enfrentó al mundo de su época ante un conocimiento, el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento les llevaba a tener que tomar una decisión, o seguir en sus caminos o tomar el camino de la salvación. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11 que Noé condenó al mundo, no por un acto de condenación, sino porque Noé enfrentó al mundo ante el conocimiento de Dios, los planes de Dios y la invitación a salvarse, y cada persona tenía que decidir seguir en sus caminos o tomar la salvación. En nuestros tiempos, cada persona debe tomar la misma decisión, tomar el camino común que se ha tomado hasta el momento o continuar por el camino de la salvación. Bueno, en 2 de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 5, se identifica a Noé como un hombre pregonero de justicia. Esto fue lo que Noé hizo. Así que Noé no solamente preparó el arca en que su casa se iba a salvar, él y su familia, no solamente trajo la madera, que de paso era una madera muy resistente, un poco de menor resistencia que las piedras, la madera de ese entonces era muy dura y muy buena, y Noé trabajó, preparó y hizo el arca que el Señor le mandó. Esa fue la manera en la que Noé se preparó, pero no solamente hizo el arca, Noé también predicó, anunció al mundo de las buenas nuevas de la salvación. El plan de Dios se iba a ejecutar. El mundo sufriría o vería las aguas del diluvio. Sin embargo, había un pacto de amor, porque Dios se había compadecido de la humanidad, había suspirado y quería mostrarle su misericordia. Por eso Dios quería salvar a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, la historia nos sigue narrando que entonces Noé predicó. Esas fueron las dos maneras en las cuales Noé se preparó. Hizo el arca y predicó. Lo que tú y yo, apreciados hermanos, tenemos que hacer es lo mismo. Tenemos que prepararnos salvando nuestra casa, haciendo algo que son nuestros cultos, nuestra comunión con Dios todos los días, no podemos olvidarlo. Esa preparación es importante y es esencial. Ahora nuestros hogares se han convertido prácticamente en las iglesias. Cada hogar es una iglesia, en familia. Qué bonito, qué bendición. Pero hay algo muy importante. La familia debe ser atendida, pero también debemos proveer y preocuparnos de predicarles a otros de las buenas nuevas de la salvación. Bueno, finalmente el tercer punto que vamos a ver esta noche es el cumplimiento de lo que Dios había anunciado. Y quisiera llevarlos a ustedes para que abramos nuestras Biblias en Génesis nuevamente, pero ahora lo haremos en el capítulo número 7 y versículo número 6. Génesis capítulo 7, versículo número 6. Dice la palabra del Señor, como ya lo ven ahí en la pantalla: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Era Noé, dice la palabra de Dios, de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Se cumple lo que Dios había prometido. Pero no solamente eso, el versículo 11 y versículo 12 dice lo siguiente: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El versículo 12 que estamos estudiando dice el tiempo de los 40 días que duró esa lluvia. Ahora quiero leer para ustedes entonces el versículo número 17. Génesis capítulo 7, versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Versículo 18. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y versículo 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos
que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Apreciados hermanos, esto fue lo que sucedió en el diluvio. Ahora, hay algo muy interesante. Lo que Dios había dicho se cumplió. Y en aquel día, cuando el diluvio finalmente llegó, no solamente llovió por las nubes, las cataratas de los cielos se abrieron a manera casi de cascadas, pero de la tierra también se abrieron los contenedores de las aguas, brotando agua de la superficie terrestre, cayendo agua de los cielos a través de las nubes. Todo se inundó de manera muy grande. Lo que los hombres pensaban que no era posible, finalmente se cumplió. En el capítulo 7 del Génesis, vean ustedes, Génesis, lo que dice aquí en el versículo número 23. Dice la palabra de Dios. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solo quedó Noé. Ahora, ¿Dios cumplió esto? Sí. El diluvio vino. Es verdad. Ahí la Biblia menciona que solamente Noé y los que con él estaban quedaron en el arca. Fuera de ahí, todo hombre, todo animal, todo sobre la tierra, animales, plantas y seres humanos, finalmente murieron. Fueron desechados, perecieron en las aguas del diluvio. ¿Ellos tuvieron oportunidad de arrepentirse? Sí la tuvieron, claro que sí, mas no quisieron hacerlo. Ahora, dice aquí, en el versículo que continúa del capítulo 8, versículo 13, no solamente se cumple lo del diluvio, también se cumple lo de la salvación. Dice el versículo 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Versículo número 18. Yo se los quiero leer. Dice lo siguiente: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Y para qué salieron? Versículo 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, que también, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Apreciados hermanos, lo que Dios había prometido se cumplió. ¿Cómo fue que se cumplió? No solamente se cumplió el juicio del diluvio, se cumplió la salvación. Y ese día que Noé salió del arca, dice la palabra del Señor, cuando la tierra ya estaba seca, que Noé construyó un altar para agradecer a Dios. Dios cumple sus promesas. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Será que Dios tiene una promesa para nosotros hoy en día? En medio de las cosas que se viven, en medio de lo que sabemos que terminará finalmente nuestro mundo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sabemos que este mundo perecerá. ¿Será que Dios tiene una promesa para nosotros? Por supuesto que sí, y es la misma promesa. En San Juan 3:16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El principio de los antediluvianos y Noé se aplica para nuestros días. Hay un mensaje de parte de Dios, la segunda venida de Cristo Jesús. El mismo mensaje de salvación. Si queremos estar salvos, entremos al arca de la salvación, que es Cristo Jesús. Y una vez salvos en el reino de los cielos, nos daremos cuenta que Dios cumple sus promesas. Finalmente quiero leer con ustedes lo que está en el Evangelio de Mateo. En el capítulo número 24, miren lo que dice Mateo 24, versículo 37 al 39. Ustedes lo tienen ahí en sus Biblias y quiero leerlos porque esto es lo que el Señor dijo que pasaría en los últimos días de este mundo. Dice el versículo número 37. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué sentido lo dice la palabra del Señor? En el sentido de que cuando Cristo vaya a venir, muy pronto, muchas personas estarán pensando o estarán haciendo otra cosa, menos entregarse a Cristo Jesús. En las actividades cotidianas, apreciados hermanos, este es el momento especial para entregarnos en los brazos tiernos de Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, Él quiere encontrar a personas como Noé, personas que por la fe hicieron. Y esta noche quiero invitarles de manera muy especial para que como Noé hagamos por fe, dice la palabra de Dios, por fe construyamos no solamente el arca o nuestras vidas, sino que también por la fe prediquemos a otros que Cristo viene muy pronto y de que es necesario salvarnos en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarles para que así como estamos, oremos a nuestro Dios. Vamos a pedirle que Él nos tome en sus tiernos brazos, que nos ayude a construir nuestras vidas, que nos ayude a construir nuestro carácter, que nos ayude a construir un estilo de vida, de tal manera que también prediquemos a otros y cuando Cristo decida venir, estemos adentro del arca, salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y cuando salgamos finalmente al reino de los cielos, nosotros hagamos lo que dice Apocalipsis, adoremos al Señor, pongamos nuestras rodillas delante de Cristo Jesús para adorarlo y decirle, justos y verdaderos son tus juicios, oh Dios. Qué bendición y qué alegría será llegar juntos a ese momento especial. Mientras ese momento llega, vamos a orar. Yo sé que hay muchas peticiones, yo sé que muchas familias se están reuniendo. Quiero invitarles para que no dejemos de hacerlo y entonces oremos a nuestro Dios. Vamos a orar por las personas que están sufriendo, por los enfermos, para que Dios siga cuidando a su amado pueblo y ante todo que nos ayude a tener la fe para prepararnos para el reino de los cielos. Vamos a orar. Maravilloso Dios y Padre Santo, te agradecemos nuestro Dios porque tú nos llamas para que seamos parte de tu amado pueblo. Nos llamas para salvación. Queremos colocarnos en tus manos. Señor, por favor, ayúdanos. Queremos ser salvos. Quisiéramos prepararnos. Prepara nuestras vidas. Que haya un reavivamiento y una reforma. Hoy más que nunca lo necesitamos. Padre, el mundo está sufriendo. Hay muchos lugares en este mundo donde las personas están sufriendo con enfermedades. Rogamos por ellas. Ten misericordia, Señor. Derrama tu gracia una vez más. Oramos e intercedemos para que tu amor se muestre a la humanidad en estos tiempos difíciles. Una vez más, Señor, danos la oportunidad. Calma esta pandemia por tu poder, si es tu voluntad, y ayúdanos a nosotros a estar resguardados en tus tiernos brazos. Padre, los que estamos en casas, resguardados, orando a ti, prepáranos. Queremos encontrarnos contigo y cuando el día llegue, ayúdanos a estar tomados de tu mano. Bendice a cada niño, a los jóvenes, a los adultos y permite, oh Padre, que en tu nombre seamos más que vencedores. Te agradecemos por todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar esta noche con el texto que terminamos en cada tema. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios nos bendiga. Un fuerte abrazo a todas sus familias. Vamos para adelante, amada iglesia. No nos rindamos, que Cristo viene pronto. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo tema de la serie, Viendo al Invisible.